Bienvenidos a The Toolbox, un programa para mujeres y para hombres que aman a las mujeres. Mi nombre es Emi Argueta. Mi nombre es Sonia Argueta. Gracias por acompañarnos una semana más. Y el día de hoy el tema se titula Perderle el miedo al miedo. Y como es un poco obvio, nuestro tema de hoy va relacionado con el miedo. Sí, y como es de costumbre, vamos a comenzar con el concepto de qué es el miedo. Se dice que el miedo es una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro real o imaginario. También es una emoción muy útil para escapar o para evitar los peligros. Sin embargo, también es una barrera que puede interponerse en el disfrute de una persona y en caso de que sea excesivo, puede llegar a bloquear e impedir el transcurso de una vida normal. Interesante, ¿verdad? Cómo es que el miedo puede provocar y desencadenar muchas cosas que tal vez están relacionadas con temas anteriores como el del fracaso, como el de la negatividad, el del duelo, porque muchas de esas cosas provocan miedo. Y tú mencionabas ahorita en la definición que logra poner una barrera que puede bloquear el disfrutar la vida. Y qué terrible eso, se me pongo a pensar que si por miedo no voy a hacer algo, ¿en qué momento vivo? ¿Cómo vivo? Y te pones a pensar en todas las cosas que has dejado de hacer por miedo, o todo lo que has hecho por culpa del miedo también. Eso también es cierto, porque no hay cosas que dejamos de hacer y hay cosas que hacemos porque tenemos miedo. Sí, y de hecho dice que muchos trastornos, o de los más habituales, tienen como origen el miedo. Y es una situación rara o posible y hace aquí énfasis en el tema de la ansiedad, las fobias o los ataques de pánico. Y también cabe mencionar que el miedo es una respuesta autónoma, o sea, del cuerpo. Es decir, nosotros no la activamos de manera voluntaria. Nuestro cuerpo está preparado y configurado para reaccionar ante algunos estímulos y algunas ocasiones, ¿verdad? Y es que el miedo es algo tan normal, no es algo nada fuera de lo común, pero el problema es que pasa cuando el miedo ya se vuelve excesivo. Es parte de lo que platicamos en el tema anterior con respecto a la negatividad, ¿verdad? O sea, está bien un día sentirnos de tal forma, pero ¿qué pasa cuando esa emoción nos acompaña a lo largo del tiempo, a los años, etcétera? Entonces, igual el miedo, o sea, está bien sentirnos con miedo ante alguna situación, a emprender un proyecto nuevo, o sea, uno va con miedo, o sea, no es que el que emprende un proyecto va feliz de la vida y seguro de que todo se va a lograr, no, o sea, siempre que alguien empieza algo, un matrimonio, una relación, una amistad, o sea, siempre hay duda. Y esa duda hay cierto miedo, o sea, cierta cuestión que queremos cuidarnos nosotros mismos de que no nos hagan daño, etcétera. Pero no podemos vivir constantemente en esta emoción. Por supuesto. Y algo que estás mencionando, ustedes ya conocen a Andrés Barajas, lo hemos tenido en nuestros programas anteriormente. Y una de las cosas que él menciona en sus mentorías, porque yo tengo la bendición de trabajar con él en mis mentorías, y es hazlo con miedo. Hazlo con miedo. Porque si lo haces o no lo haces porque tienes miedo, entonces te privas de algunas cosas. Y la idea es, ¿tienes miedo? Ok, hazlo igual. Haz lo que tengas que hacer aún cuando tienes miedo. Y hay algunas respuestas automáticas que provoca el miedo, que los expertos dicen que provoca el miedo, y es huida, defensa agresiva, inmovilidad y sumisión. Estas cuatro se provocan o se dan cuando estamos en una situación de miedo. Huida porque de plano me está persiguiendo alguien, por supuesto, tengo miedo, voy a huir, ¿verdad? O sea, quiero huir de la situación. Y es que cada respuesta es diferente según cada persona, ¿verdad? Porque sí, por ejemplo, te tiran una pelota, tu reacción puede ser protegerte o tu reacción va a ser quedarte esperando que te llegue el pelotazo, ¿verdad? Entonces, y agregando a lo que tú mencionabas de la respuesta fisiológica, dice que también hay una respuesta, o sea, en el cuerpo, ¿verdad? Dice, aumenta la presión cardíaca, la sudoración mientras desciende la temperatura corporal, o sea, nos ponemos fríos y se dilatan las pupilas, o sea, y esto me encanta porque científicamente eso de dilatar las pupilas es porque estamos alertas, o sea, esa es la reacción, o sea, estoy alerta a lo que está a mi alrededor. Aumenta el tono muscular llegando al agarrotamiento, o sea, te pones tenso, ¿verdad? O sea, tensas tus músculos de manera como estás en modo defensa, ¿verdad? Que es estás preparado para defenderte. Y yo creo que yo aquí agregaría también las molestias estomacales, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo cuando me asusto o algo me causó miedo, o sea, automáticamente mi cuerpo se descontrola y donde primero lo noto es en el estómago. O sea, prácticamente se me descompuso el estómago, ¿verdad?
Mi reacción es muy diferente. ¿Ah, a mí sí? el miedo me da dolor de cabeza. Y lo que te digo, creo que la reacción fisiológica de cada uno es diferente para todos. Y para cualquier tipo de situación, ¿verdad? Por supuesto. Me llama la atención que el miedo es una emoción útil, que resulta útil en momentos adecuados. Exactamente. Por supuesto. Potenciales de peligro. Y en la definición tú decías que es la percepción de peligro real o imaginario. Muchas veces nos estamos imaginando peligros que no existen y reaccionamos y mantenemos nuestro cuerpo en esa constante reacción como que estuviéramos miedo. El cortisol, que les he mencionado en otros episodios, se produce cuando estás en una reacción reaccionando al miedo, porque es lo que necesita tu cuerpo, esa energía de ya, reaccionar. Imagínate mantener tu cuerpo en esa situación. Tiene efectos negativos para la salud, definitivamente. Y es que ponla de esta manera, realmente el miedo imaginario creo que es uno de los más peligrosos mentalmente. ¿Por qué? Porque primero es como, estás planeando antemano el miedo, entonces no vas a tener miedo en el momento que algo te suceda, sino que vas a comenzar desde el momento que estás pensando que vas a tener. Entonces realmente estás planeando, lo estás planeando desde el comienzo. Aquí algo que me llamó la atención y dice, el miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente y nos dificulta disfrutar en muchas ocasiones de los pequeños o grandes placeres de la vida. Y me hace como sentir la emoción que en algún momento, o sea, tuve una situación bastante complicada hace muchos años y recuerdo precisamente sentirme de esa forma, o sea, paralizada, y yo decía, no me voy a mover, o sea, como los animales cuando van a ser atacados por otro animal y dices, mejor se hace el muerto. Sí. Literalmente esa es la reacción del cuerpo. Sí. O sea, yo decía a mí misma, si no me muevo, si no respiro, si no hablo, voy a salir. Pero el hecho de confrontar lo que en ese momento estaba viviendo me daba miedo. Entonces ese miedo me paralizaba totalmente, o sea, yo sentía que no podía pensar, que no podía reaccionar, que no estaba consciente de lo que estaba viviendo y hasta se me eriza la piel porque o sea, es una sensación de verdad que uno teme por su vida, o sea, pero eso es en una situación, como yo les digo, muy específica, ¿verdad? Pero o sea, muy extrema también. Muy extrema también, porque en ese momento yo me sentía vulnerable y sentía que mi vida corría peligro, ¿verdad? Pero, o sea, hay otros miedos, ¿verdad? Que es hacer las cosas. Y también, aparte de eso, perdón que te interrumpa, el miedo también viene de obsesiones, ¿verdad? O sea, una persona que es obsesiva compulsiva, tú lo sabrás, tiene miedo a que le descompongan su entorno, ¿verdad? Y por eso no hace nada más que no sea lo que ya tiene precisamente y estructuradamente planeado. 24 horas ya tienen... Exacto. Ya tienen específico, ajá. Y les iba a preguntar precisamente eso, alguna experiencia de miedo. Tú estás hablando de una experiencia con el miedo donde peligraba tu vida. Y yo me estaba recordando de una experiencia donde posiblemente no peligraba mi vida, pero era una ocasión en donde la primera vez que yo viajé sola en avión, solita, que me llegaron a dejar al aeropuerto. Y yo dije, bueno, este es mi primer viaje sola, yo voy a ir a pasear, a disfrutar. Pero iba con esa incertidumbre, siempre porque pues por supuesto mi papá antes de salir, las recomendaciones pertinentes, no le vayas a estar hablando a la gente extraña, no sé qué. Y recuerdo que yo decía, pues a mí me cuesta mucho no hablar con la gente que no conozco porque yo entablo conversación, pero iba con ese miedito, ¿verdad? Y recuerdo que iba con el miedo de que me dejara el avión. O sea, yo ya me estaba, yo ya estaba predisponiéndome que el avión me iba a dejar. Entonces llegué así como con muchísimo tiempo de anticipación y llegué a la puerta, llegué a la puerta donde iba a salir el avión y dije, aquí me quedo porque el avión no me deja. Pero, o sea, te das cuenta de ese, yo siento que es un miedo imaginario ahí porque yo ya estaba en el lugar. No sé si ustedes tienen alguna otra experiencia aparte de la que tú acabas de comentar o tú sabes de alguna conmigo. Yo de hecho tengo una experiencia que hasta el momento sí me ha generado un poco de estrés postraumático, que vamos a hablar más adelante de eso también, que sí, aún hasta el momento todavía me lo genera. También estaba de viaje y de hecho iba al aeropuerto porque venía de regreso para Guatemala. Y me recuerdo que en el camino, mi tía iba manejando y veníamos platicando, eran más o menos las 4 de la mañana, pero estaba oscuro, ¿verdad? Y adelante de nosotros iba un camión y un camión perdió la llanta y por poco nos cae encima del carro, ¿verdad? Pero a la velocidad a la que íbamos, seguramente no la cuento, ¿verdad? No sé si estaría ahorita hablando. Entonces, después de eso, nos fuimos calladas durante las 2 horas de viaje, fue como 15 minutos saliendo de la casa, ¿verdad? Wow. Entonces,
a partir de eso me ha generado miedo a manejar cerca de camiones. O sea, yo voy manejando normal, pero cuando voy cerca, o sé que voy cerca de un tráiler, me pongo muy nerviosa. Sí, y es cierto. como la vista constante a los retrovisores y es como que ya pase, que ya pasó, que ya pasó. O cuando viene atrás mía, es algo que aún no se me ha quitado. Wow. Entonces, Y eso sí está basado en un peligro que sí corriste. Esto sí es supuesto. real. Y eso ¿verdad? fue hace o sea, es 8 una años más o experiencia. menos. Wow, Es bastante tiempo. pero o sea, son experiencias que el cerebro también como que las absorbe. Absorbe, exacto. Porque, o sea, ahorita que tú mencionaste eso, yo el año pasado, justo ahorita voy a cumplir un año de haber tenido un accidente con mi carro. Y yo me recuerdo, o sea, y mi carro derrapó y di como 3 vueltas y me empotré de retroceso en una cuneta. zanja, sí. Pero, o sea, esa sensación de que me paralicé, o sea, yo en mi mente dije, no, ya aquí ya quedé. Pero Nos vemos. ahora, o sea, ya un año después, todavía cuando paso por donde el carro me derrapó, casi que bajo toda la velocidad porque me da miedo esa sensación que me causa el volver a sentir que me voy a accidentar. O sea, y es algo que queda ahí. Obviamente no me paraliza a hacer mi vida y a manejar porque obviamente la independencia, pero a eso voy. O sea, uno tiene las experiencias y logra salir de ellas. Y esa es la idea de hacerlo con miedo. Exactamente. Desde esa o sea, frase que yo tengo grabada en mi cabeza de hazlo con miedo, hazlo con miedo. Sí, porque yo al siguiente día ya agarraba el carro de manera, aunque yo me Exacto. sentía mal y todavía estaba hasta traumada del Y no accidente. hubieras podido decir, ya no voy a Nunca manejar. manejo. Exacto. Pero también, digamos, ahí va la necesidad también, o sea, uno continuar con la vida, ¿verdad? Tú también hubieses podido decir, Ya no ya no manejo. quiero andar en el Ya no, tráfico, ya no voy a viajar, ya no voy a salir de acá Y porque hay qué muchas miedo, muchas personas que después de tener una experiencia, ya sea de que lo asaltaron o de que tuvo un accidente en un carro, o sea, no vuelven a rehacer su vida normal, o sea, ya no vuelven a tocar un carro, no quieren salir a la calle por mucho tiempo a miedo que les vuelva a pasar la misma experiencia, no digamos si son casos más fuertes como una balacera o qué sé yo, que lastimosamente en nuestro país estamos propensos a sufrir una cosa de estas, ¿verdad? Pero, o sea, voy a que si bien tengo miedo, o sea, también me aferro a cosas buenas, ¿verdad? Para poder decir, bueno, pasó esto, pero continúo, ¿verdad? Y creo que el mejor ejemplo que tenemos todos ahorita es la pandemia. Sí, o sea, sí. tenemos miedo a enfermarnos y tal vez más que miedo, por lo menos yo, el miedo que tengo es a la reacción que puedo tener, no tanto yo, sino mi familia si llega a enfermarse. Entonces, ¿cómo vivir con ese miedo? O sea, podríamos encerrarnos y no salir ni a trabajar, ni al súper, ni nada. Y que seguramente hay muchas personas, Muchas así, personas que ¿verdad? están pasando por ese momento. Y queremos mencionar algunos trastornos psicológicos que se dan cuando el miedo sobrepasa el límite que debería tener sano, digamos, de la respuesta natural del cuerpo. Y vamos a mencionar algunos de ellos y Sandy nos va a comentar un poquito cómo es que se dan, ¿verdad? Sí, uno de los que vamos a mencionar es el trastorno obsesivo compulsivo, lo mencioné hace un poquito. Para no detenernos en ese, vamos con el trastorno de ansiedad. Lo mismo, ¿verdad? Yo creo que este es el primero que se da después de cualquier situación de miedo, ¿verdad? Ajá. Primero viene el trastorno de ansiedad y luego viene el que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero el trastorno de ansiedad es eso, ¿verdad? Es la reacción, cómo reacciona tu mente y tu cuerpo ante un evento. Pero este se vuelve tan repetitivo que ya incluso, aunque ya no tengas como el estímulo de lo que te está pasando, Ajá. tu mente sigue en ese constante, como en esa constante miedo, ¿verdad? Entonces es un miedo que ya no se te va a quitar, entonces se vuelve un trastorno. Exacto. El tercero es ataques de pánico y creo que va relacionado con la ansiedad y va relacionado Exacto. con el obsesivo compulsivo, ¿verdad? Claro, de hecho los ataques de pánico son parte de los síntomas de un trastorno de ansiedad, entonces van de la mano. Y el siguiente es el síndrome de estrés postraumático. Uy, sí, ese es el que hablábamos. Yo creo que también primero vienes como Es una, como una una cadena. cadenita, ¿verdad? Porque primero comienzas con los ataques de pánico, luego se convierte en ansiedad y si no se trata en ese momento puede incluso convertirse en estrés postraumático, que ya es como el vivir constantemente con el pensamiento de algo que te sucedió en el pasado, ¿verdad? Ya no lo puedes superar, entonces tu mente está como guardada como esa
en esa situación. ¿verdad? Entonces sí. Y tú acabas de mencionar algo bien importante, si no se trata. O Exacto. sea, la importancia de que después de sufrir alguna de estas cosas que hemos platicado, buscar la ayuda profesional. O sea, siempre aconsejamos eso, ¿verdad? Exacto, y lo mencionabas, si no estoy mal, tú lo mencionabas en un episodio anterior acerca de los soldados que regresaban de guerra, ¿verdad? Sí, Excepto ese mismo, yo creo que el más difícil de superar es el estrés postraumático, porque realmente te vuelve, tal vez no incapaz, pero sí te incapacita para realizar muchas otras actividades, porque estás constantemente, sueñas con eso, comes pensando en eso, todo lo que haces te recuerda a ese evento. Y no puedes continuar con tu vida. Yo creo que ese es el problema, o sea, el acariciar mucho un miedo nos puede llevar a tener una vida ya no disfrutable, porque ya no puedes disfrutar de tu vida después de pasar por todos estos síntomas y llegar al estrés postraumático. Sí, y qué difícil sería tener los dos, ¿verdad? Porque uno puede desencadenar en otro, pero puede realmente tener un trastorno de estrés postraumático y al mismo tiempo tener un trastorno de ansiedad y tener que trabajar en los dos. Wow. Sí, yo hace poquito escuché en la radio acerca del trastorno de bipolaridad y mencionaba precisamente que a veces muchos trastornos, en el caso de la bipolaridad pues sabemos que tiene parte genética y parte que se va formando con los años, pero mencionaba eso de que un estrés postraumático mal manejado te puede hacer caer en una enfermedad ya diagnosticada, digámoslo así. O sea, el no manejar bien ese estrés postraumático, puedes caer en un trastorno obsesivo compulsivo, en un trastorno de personalidad, en un trastorno de bipolaridad. Wow. O sea, el no poder superar esta parte, ¿verdad? Porque la primera etapa. En mi caso, digamos, bueno, yo soy una persona normal, lo que cabe normal, ¿verdad? Tuve mi accidente y quedé con ese estrés postraumático. Pero esa sensación que produce ese estrés me puede causar otro tipo de trastornos psicológicos. O sea, entonces regresamos a lo importante de tratar esas pequeñas cosas. Muchas veces ni nosotros entendemos nuestras emociones y cuando pasamos por una situación así, necesitamos esa orientación, ¿verdad? Y es que es realmente darle un nombre a la situación, porque puedes decir, ay, es que me mantengo todo el día alerta y que todo el día me la mantengo que haciendo esto, pero ¿qué nombre le puedes dar a esa enfermedad, verdad? O sea, solamente con el nombre la puedes tratar. Exacto, no entonces, puedes pero tratarla es como, de otra forma. El problema es como que realmente el querer nombrar tu enfermedad. Es el estigma, ¿verdad? De no querer nombrar algo, como decir. Y el callarnos también, o el tener vergüenza a aceptar o asumir que tenemos un problema, ¿verdad? Un problema, un desorden mental a causa de alguna situación que nos afectó. O sea, realmente lo importante de compartir este tipo de temas y de que la gente entienda que es normal. Es normal. Que Totalmente después normal. de alguna... también podría ser, por ejemplo, una esposa, ¿verdad? Que acaba de separarse de su esposo porque era maltratada. Ajá. O sea, eso genera un estrés postraumático. Y si en ese momento no es tratado, ese estrés puede causar otro montón de enfermedades que no va a entender, ¿verdad? Que es importante nombrar, como tú decías, creo que eso puede ser un consejo bastante bueno, nombrar lo que estamos sintiendo y solo lo podemos nombrar como un profesional. El último que quiero mencionar de los trastornos psicológicos son las fobias. Yo creo que hay una gama de fobias que a veces yo creo que uno tiende a tener ciertas fobias y no las trata, que es lo que decíamos, pero para saber en qué consiste una fobia, tiene algunas características. Uno, evitar el estímulo o la condición desencadenante, o sea, es que te alejas de lo que crees que te causa fobia. La sensación de miedo desproporcionada en comparación con el peligro real de la misma. Por ejemplo, a mí me pasa con los temblores. La sensación que a mí me produce es desproporcionada al peligro real, tanto que a veces siento que pierdo el control. Entonces puede ser tratado como una fobia. Otro dice, no podemos controlarlo, simplemente no podemos controlarlo, es nuestra reacción, era lo que yo le decía a mis amigos, no lo puedo controlar, simplemente reacciono así y no lo puedo controlar. Y a mí me pasa eso y será tal vez con una tontera, pues que son las cucarachas, o sea, de verdad es algo que yo no puedo controlar, o sea, yo miro una
y yo dejo de ser yo, o sea, mi cuerpo, yo sudo, o sea, me pasa todo eso, yo me paralizo, yo sudo, me pongo fría, me pongo hasta agresiva incluso porque es algo que no puedo controlar. Y es algo, no sabes, yo lo que mencionaba es que no sabes de dónde viene ese miedo. Exacto, pero no sé qué me lo causó, o sea, sería interesante ver por qué es que me da tanta fobia. Y eso es otra cosa, es que hay una razón detrás de cada fobia. Exacto. Entonces es como, por ejemplo, si te dan miedo a los temblores, puede que en algún momento hayas estado durmiendo, qué sé yo, cuando estabas pequeña, y que esa sensación te haya provocado un miedo excesivo que ahora se convirtió en una fobia. Y es que sí, realmente, y he escuchado eso de que lo tengo que trabajar porque realmente mi reacción no es nada buena. No importa dónde esté, en el trabajo, en la casa, donde sea que esté, mi reacción no es buena. Te tiras por la ventana. Y están estos últimos dos que dice, producen cierto grado de desasosiego y malestar, que es eso de que no puedo controlar. Y no existe justificación real a ese sentimiento. Las cucarachas. Entonces, hay que tratarnos, ¿verdad? Eso es lo ideal, buscar el nombre para poderlo tratar. Exacto, eso es encontrar el nombre a lo que te sucede. Y eso nos lleva a nuestro segmento Platiquemos, ¿verdad? Y en este segmento vamos a escuchar varios testimonios respecto al miedo, ¿verdad? Y cómo han superado ese mismo miedo. Así que esperamos que nos acompañen para este segmento. Hola amigos, ¿cómo están? Te habla Saúl Valles, soy un joven de Culiacán, Sinaloa, con 25 años de edad y hoy te vengo a platicar sobre el miedo. El miedo es un tema que me encanta y me gusta mucho compartir y es un tema súper importante porque en el mundo existen dos fuerzas, el miedo y el amor. Lo bonito de esto es que hay miedos buenos y miedos malos y que tú sabes identificar cuáles son los miedos buenos. Cuando tú sientes un miedo a esa cosa buena que tú quieres hacer, es porque es algo que vale la pena. Y existen dos zonas, la zona del miedo y la zona cómoda. En la zona cómoda no existe nada bueno, y en la zona del miedo es donde está la grandeza. Entonces, ¿a qué te invito en todo esto? A que hagas las cosas con miedo, porque si lo haces, te garantizo que tu vida va a ir cambiando poco a poco. Un saludo a mis amigos de Guatemala, les mando un fuerte abrazo virtual y espero que se encuentren súper bien. Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que estén bien. Les saludo a su amigo León Urias desde Culiacán, Sinaloa, México. Tengo 26 años de edad y les quiero hablar así rápidamente acerca del miedo. Durante estos tiempos últimamente he notado que el miedo afecta muchísimo las decisiones que uno toma. ¿Por qué? Porque yo no me daba cuenta que yo estaba en una zona de confort, que al momento de tomar ciertas decisiones me daba cuenta de que yo tenía miedo del rechazo, miedo del que dirán, miedo de hablar con cierta persona, miedo de tomar tal riesgo. Y me di cuenta que yo estaba estancado, no estaba avanzando. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues últimamente me he estado rodeando con las personas correctas, con las personas que me han impulsado y cambié ese miedo a fe. Empecé a vivir yo en la fe y empecé a tomar decisiones diferentes, los cuales me impulsaron a mí a crecer personalmente, profesionalmente, entre otras maneras, ¿no? Entonces, ¿a qué te invito yo? Yo te invito a dejar el miedo a un lado, o si vas a hacer las cosas, hacerlo con miedo. ¿Por qué? Porque siempre va a existir ahí. Solamente se trata de soltar y confiar, y de esta manera vamos a poder lograr diferentes metas que uno se propone, ¿no? Entonces es la parte importante de dejar las cosas hacia atrás. No te preocupes por el que dirán, no te preocupes por el rechazo, no te preocupes por todo ello, ¿sale? Vale, siempre va a existir, pero si puedes lidiar con eso, créeme que te va a ir muy bien aquí en la vida. Entonces le dejo con ese pensamiento. Gracias por acompañarnos en nuestro segmento Platiquemos. Ahora iremos a un corte comercial y los esperamos de regreso con nuestro tema, perder el miedo al miedo. Estamos de vuelta con el tema perderle el miedo al miedo, y en este segmento vamos con Zapatero a tus zapatos. Está patrocinado por Natural Corp y pueden buscarlo en sus redes sociales, y también recordar que cuentan con envíos a toda Guatemala. En este segmento tenemos a Michelle Mon, que es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Mariano Gálvez y CEO de Royal Aesthetics, que nos va a compartir su experiencia con respecto a nuestro programa de hoy, el miedo. Así que acompáñennos.
Bienvenidos al segmento Zapatero a tus zapatos. En esta ocasión tenemos el honor de tener con nosotras a Michelle Montt. Ella nos va a contar su experiencia con relación al miedo, ya que ella es empresaria y aparte es psicóloga. Entonces ella puede relacionar bastante bien su experiencia como empresaria, porque déjenme decirle que aparte de ser empresaria, es una empresaria joven. Ella empezó su negocio muy joven y ella nos va a compartir su experiencia. Así que Michelle, muchísimas gracias por aceptar acompañarnos en este segmento de Zapatero a tus zapatos. Sabemos que vamos a aprender mucho de tu experiencia, así que adelante, bienvenida. Gracias. No, gracias Emi y gracias a The Toolbox por este privilegio de poder participar con ustedes y compartirles un poquito de cómo ha sido mi trayectoria. Empecé hace 5 años como empresa y hace 6 años empecé como a descubrir talentos que por miedo ni siquiera lo imaginaba. Porque en primer lugar, yo hace mucho tiempo me describía como una persona cero talentosa, cero creativa. O sea, me dicen, al día de hoy, me dicen hacer una carta para el novio. Yo digo, no. Persona digo, no, te lo voy a decir en persona. Yo decía, tengo pies izquierdos en las manos. Y ahí es donde empieza ese como conflicto, ahí sí que son creencias, ¿verdad? Uno crea una perspectiva completa de lo que puede llegar a pasar, de lo que es, y decía, yo no puedo, definitivamente. Y me dice una amiga, no, mira, que acompáñame, y que vamos, y que es gratis, y que bueno, es gratis, vamos a ir y vamos a empezar. Y me di cuenta que definitivamente para mí no podía. Yo decía, no puedo, no. Pero empecé poco a poco a intentar hacer que me pusieron a hacer unas arañitas con pinta uñas y qué sé yo. La cosa es de que fue pasando el tiempo y yo dije, bueno, posiblemente yo no me considero una persona creativa, pero vi que podía desarrollarlo. Entonces creo que el primer miedo fue el no creer en mí misma. Era muy insegura, de hecho. Era decir, en primer lugar definitivamente decía, no, es que yo no voy a agarrar el pincel y de hecho ni pensaba agarrar el pincel por el temor de que ya yo era un fracaso en eso, ¿verdad? Entonces ahí empieza el primer choque y cuando lo intento fue como, no sale, no soy tan mala. No soy tan mala. Creo que, y fui muy disciplinada, eso sí, disciplinada en empezar y bueno, el segundo reto creo que fue el atender a mi primer clienta, porque yo decía, en la práctica uno se ríe, y la clienta sabe, la persona sabe que es tu conejillo de indias, es así como, no importa, sé lo que quieras, y uno, muy bien, gracias. No hay temor de nada porque uno dice, no, pues si sale mal no pasa nada, ¿verdad? Cuando yo me enfrento a mi primer clienta, me temblaba desde los pies hasta la cabeza porque decía, ¿cómo voy? Y hasta ensayé frente a un espejo decir, buenas tardes, pase adelante. Bueno, no, porque yo iba a casas, perdón. Entonces yo ensayé así como, pero bueno, iba a pasar y yo dije, ¿dónde me voy a sentar? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si arruino la mesa? ¿Y si va a haber un niño? Y empiezo con eso, ¿verdad? Esa locura de pensamientos. Y de hecho fue un fracaso porque... hice unas uñas que me tardé 5 horas. Wow. Boté el pegamento en una mesa que era una mesa de madera peruana, porque la señora era peruana y trajo desde Perú sus muebles y todo ese asunto. Y me queda la toalla súper pegada a la mesa. Y digo, no puede ser. No. Yo cobraba 50 quetzales. Y decía, yo me moría, decía, tierra, trágame, este es el momento de ya no existir. Y la clienta me dice, no te preocupes, me dejó propina, me pagó el doble porque me dio 100 quetzales por las uñas. Y yo dije, ¿cómo le devuelvo la mesa? Pero vamos a eso, que uno crea ese panorama catastrófico, porque eso es, ¿verdad? Y cuando uno realmente lo intenta, es como, no, si todo estuvo bien. Luego de pasar un año estando yendo a casas y todo eso, la verdad, el ir a trabajar a un lugar salió de una pelea con mi mamá. Había miedo de una separación o un vínculo emocional con ella, ¿verdad?
Entonces empecé ese proceso interno porque a mí me costaba mucho, de verdad sentía ansiedad, sentía mucho temor estar lejos de ella y tener una experiencia personal en lo laboral. De la nada me peleo y empiezan que me dieron una oportunidad que de hecho fue tu hermana Emi y me dice, mira, venite, y yo, pero no sé nada, venite, y yo estaba estudiando en ese momento y yo fui, tuve una experiencia de un mes, pero la verdad es que para mí fue algo que marcó mi vida porque yo dije, pude hacer, y yo lloraba cuando iba en el bus, esto les abro mi corazón. Porque aparte en ese entonces yo me consideraba claustrofóbica, que yo sentía que se me cerraba todo. Cuando yo subía al bus, aparte que odiaba sudar, entonces se juntaron todos los míos en una sola. Subía al bus y yo empezaba así a temblar y lloraba y la gente solo se me quedaba viendo y yo, estoy bien, y yo lloraba y lloraba. Y cuando ya llegaba, ya así como, bueno, ya a sacudirse un poco y se acabó. Casi lo experimenté casi la mitad del mes. Wow. Sí, para mí marcó muchísimo. Fue un mes, pero me marcó tanto en mi vida porque yo dije, pude, o sea, sí pude. Y ahí fue cuando nace el deseo de mi mamá, porque eso realmente fue ella que me dijo, mira, te doy la oportunidad de abrir un salón, vos administrarlo, vos hacelo. Y yo dije, bueno, y así. Todas esas decisiones son temores porque es una nueva experiencia, ¿verdad? Y tomo la decisión, digo, está bien. Y empecé nuevamente ¿y qué va a pensar la clienta? Y si lo hago bien. Por supuesto que cometí muchísimos errores, pero en la trayectoria me fui puliendo y ahí fue donde se enlazó lo de psicología, porque y realmente a mí me confrontaban mis amistades, me decían, pues si sos psicóloga, ¿por qué lloras? Y si sos psicóloga, ¿por qué te separas de tu familia? Así, y era una confrontación continua, ¿verdad? Y yo en mi ser decía, sí soy psicóloga, ¿por qué no puedo? Pero no se trata tanto del título, sino de la experiencia, porque al final somos humanos. Claro. Y al final pues empezó ese proceso del salón, de empezar ese emprendimiento, y ahí fue donde sí se enlazó porque empecé a tener a personas a mi cargo, empecé a ver cómo la psicología sí se enlazaba y sí encajaba totalmente. Y empecé a aplicarlo, empecé a decir, bueno, no, voy a trabajar lo conductual conmigo y decir, cada vez que tenga temor frente a una clienta, voy a respirar profundo y decir, no, tú puedes. Y literal me lo decía, porque si no, no podía dar el primer paso. Yo empezaba con un temblor y ahí fue como, fui agarrando un poco de seguridad también en mí, el conocerme, el explorarme un poco más como Michelle y decir, no, ya lo estudiaste, ya pasaste ese proceso, te preparaste para estar aquí y te dieron un voto de confianza para que tú lo hagas. Entonces yo misma me hablaba y de hecho sí, practiqué mucho el pararme al espejo y decirme, vos podés, y así, porque vi mucho una plática de otra persona y decía que pararse y hacer como una pose de Superman y qué sé yo. Sí funciona. Funciona. O sea, yo me paraba y literal me ponía, tú puedes, y no sé qué, y te capacitaste, y sí fue una lucha eso. Y pues así fui agarrando esa confianza y ya pude atender a las clientas. Yo decía, y yo me empoderé tanto de decir, yo tengo el poder acá, o sea, la clienta tiene la razón, pero yo tengo el conocimiento, o sea, yo soy la profesional. Exacto. Y atender a las clientas y ellas están bajo mi asesoría. Y así, creérmelo para poder ejercerlo, ¿verdad? Entonces ya atendí a las clientas y todo, y luego otro como que reto, el crecer, cuando ya crecieron el equipo, ¿verdad? Ya no era solo una persona a mi cargo, sino que ya se volvieron 8 personas a mi cargo. Fue un shock otra vez, fue otra etapa de mi vida, algo que marcó también, porque se quedan como, bueno, ¿y qué decís?
¿qué digo? ¿Y qué digo? ¿Qué es ¿Qué lo digo? que... Ahí fue donde me ha funcionado muchísimo mi carrera porque he logrado enlazar el estudiar sus personalidades, el escuchar sus necesidades, el decir, bueno, lleguemos a un acuerdo, negociemos y aplicar todas esas técnicas que aprendí. Yo dije, bueno, aquí era. Aquí era donde lo iba a poner en práctica. Sí, entonces ha funcionado mucho porque yo les digo, bueno, yo he visto en ti esto y esto y esto. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos hacer para que funcione? Y se han dicho así como, sí, eso siento. Yo, qué bien. Y su rendimiento es extraordinario. O sea, tuve una primera evaluación donde ellas esperaban que yo les dijera esos estos, o sea, aquello. Y les dije, ten tu evaluación, evalúate a ti misma y regresa un momento. Se quedaron impactadas, pasó un día para que ellas me devolvieran la evaluación. Y cuando llego con ellas, yo le digo, bueno, hablemos sobre esto. ¿Por qué te pusiste 5? ¿Por qué te pusiste 10? Y ellas solitas haciendo su insight, ¿verdad? Y después de esa primera evaluación, unos cambios extraordinarios. Entonces la psicología aquí fue el match para lograr tanto mi profesión técnica, ¿verdad? Como estilista, como mi profesión universitaria, que es psicología, ¿verdad? Entonces se logró enlazar súper bien y veo el rendimiento y veo y digo, sí puedo, sí pude. Sí, me encanta escuchar tu experiencia porque aparte de todo eres súper joven. Entonces, digo yo, es interesante ver ese crecimiento porque incluso yo te conozco desde hace varios años y el escucharte hablar y contar tu experiencia solo me confirma que los miedos los ponemos muchas veces nosotros, porque yo te conozco desde que empezaste, yo utilicé tus servicios de estilista desde antes que empezaras con la empresa y lo hiciste perfecto, lo hiciste muy bien. Entonces digo yo, es importante el que no seamos nosotros los que nos ponemos las barreras y cómo tú lograste hacer eso y cómo cuando muchas personas dirían, ¿qué tiene que ver tu carrera con tu negocio? Exacto. Lograste hacer el match y poner en función lo que aprendiste con la gente que tienes a cargo. Y eso la verdad es de admirar, te admiro mucho y me gusta escuchar cómo puedes poner en práctica tu carrera de una manera efectiva. Esa es la palabra, de una manera efectiva en lo que sea que hagas y eso me gusta mucho. Y quisiera hacerte algunas preguntitas porque tenemos poquito tiempo, pero en base a tu experiencia, ¿has sentido, ya nos contaste un poquito, que te ha paralizado el miedo? De que dejaste, porque lo venciste, porque sí hiciste, ¿verdad? La empresa, pero ¿alguna cosa te paralizó así de decir, mejor no lo hago? ¿Cómo hiciste para sobrellevar eso? Pues mira, sí, totalmente lo que más me paralizó, porque creo que es lo que más me afectó, fue mis creencias y la perspectiva de mí misma. El decir, hasta la presentación, porque yo miraba a las personas en el ámbito de belleza, súper de su cabello, y yo digo, yo no me quiero, y eso me detenía, yo decía, no me quiero vestir de tal forma, no quiero, y sentía que eso era un tope, que el no verme como una estilista, luego el no verme como una psicóloga. Yo decía, yo quiero, pero no quiero, y creo que luché más conmigo, con las cosas que tenía de mí, de decir, no tengo la capacidad. ¿Cómo lo enfrenté? Fue eso, conocerme. Creo que empecé a hacerme preguntas a mí misma, de decir, ¿por qué estás aquí? Y el pensar en mi propósito, el decir, incluso empecé a filosofar de el plato de comida yo no podía escoger un plato de comida para mí, o sea, no podía. Yo le decía, ¿qué vas a pedir tú? Y ella siempre me decía, pedí lo que vos quieras, yo, lo que tú vas a pedir. No podía ni pedir un plato de comida. Entonces empecé a filosofar, me gusta el fideo, literal, parece muy chistoso y hasta yo me río, pero digo, me funcionó tanto preguntarme esas cosas. Me gusta el chocolate, yo me atascaba de chocolate antes y cuando me empecé a preguntar me di cuenta que no me gustaba,
Lo hacías porque alguien más lo hacía. Ajá, exacto. Y entonces me empecé a preguntar, ¿de verdad me gusta la psicología? ¿Estoy acá porque va con mi propósito? Y ahora lo veo cumplido. O sea, la invitación que tú me haces es otra marca para mi vida, porque digo, muchas personas van a escuchar mi experiencia y era mi sueño. Es uno de mis sueños y ya lo estoy cumpliendo. Y digo, el haber filosofado en ese momento de lo que estaba haciendo me permitió llegar hasta el día de hoy donde estoy. Y lo sigo haciendo, donde estoy parada, hasta para dormirme. Me merezco esta cama, literal. Y eso ha creado mucho agradecimiento en mí. Y creo que el agradecimiento también ha sido parte de llegar hasta donde estoy, porque veo todo como una oportunidad. Digo, gracias Dios, porque esta es una oportunidad. Se cae otra persona o me caigo, ¿verdad? Digo, wow, gracias, porque es una oportunidad para descansar. Que me corto, no sé qué, o algo bueno. Digo, gracias, porque todo es una oportunidad. Sea bueno, sea malo, según nuestra perspectiva, pero así lo he logrado vencer. A ser muy agradecida y ver todo como una oportunidad y conocerme a mí misma para poder entregar algo de lo que he experimentado y pues hasta ahora he aprendido, ¿verdad? Me encanta. La verdad es que has resumido en unos minutos 3 episodios anteriores que nosotras hemos hecho, y es el agradecimiento, el conocerte, el saber quién eres y por qué y en base a qué tus miedos, de dónde vienen. Lo has resumido bastante bien y de verdad creo que no es la primera vez que vas a estar en The Toolbox. Gracias. Tienes mucha experiencia que quisiera que escucharan, ¿verdad? Más personas. Gracias. Y pues Zapatero a tus zapatos es un segmento pequeño, pero tenemos varios capítulos, entonces podemos seguir compartiendo contigo. Y tal vez la última pregunta o lo último que quisiera que nos compartieras es 3 consejos que podrías darle tú a alguien que está paralizado por sus miedos. ¿Qué le dirías? Ya compartiste que conocerse es uno de ellos. Entonces, sí. ¿Qué otras 2 cosas le dirías a esta persona que no quiere emprender algo o no quiere estudiar algo o no quiere cambiar de situación en la que está por el miedo? Bueno, les aconsejaría que conocieran sobre lo que quieren estudiar, aún sean 3 cosas, sean 5 cosas, pero el conocer dónde van a estar, qué es lo que hacen durante ese emprendimiento, de qué se trata el proyecto, de qué se trata esa relación, el preguntarse y conocer y estudiar qué es lo que te apasiona, va a ser un paso muy importante para que decidas dónde es que tú quieres estar, como primer punto. Como segundo punto, considero que el cuestionarte siempre tus creencias es muy importante para romper esos paradigmas y poder dar el salto. Como tercero, abrazar el miedo. El miedo puede dar miedo, el miedo puede dar miedo, pero verlo como ese impulso y esa cosita que te dice hacelo, creo que va a ser algo muy bueno para poder dar ese paso de inicio, abrazarlo y decir, es bueno. La gente y la sociedad y el marketing te dice, ¿verdad? Tienes que ser feliz, que haces esto para ser feliz. Y la felicidad realmente es solo una percepción de la vida, pero el miedo es un sentimiento que está para sentirlo, para vivirlo, para abrazarlo, para decir, wow, siento miedo, qué rico sentir miedo. Ese impulso para dar ese primer paso. Esos serían mis consejos. Gracias, Michelle. De verdad, no tienes idea de la ayuda que ha sido esto para nosotras, porque creo que el miedo es una de las cosas a las que le huimos, pero siempre está ahí. Entonces, exacto, aprender a convivir con el miedo y abrazarlo, como estás diciendo, hacer las cosas con miedo, aun cuando tenga miedo, es importante, y tú eres ejemplo de eso, y espero que muchas personas en Guatemala te puedan ver como eso. Y si quieren buscar la empresa de Michelle, si nos puedes decir cómo se llama, por si alguien te quiere buscar, claro, y que esté cerca. Gracias. Pues estamos en Villanueva, en Metroplaza Villalobos, y estamos en Instagram, o nos van a encontrar en todas las redes como Royal Aesthetic. Esa es nuestra marca, Royal Aesthetic. Bien.
Muy bien, amigos, entonces ya saben, pueden encontrar a Royal Aesthetic en redes sociales y los van a encontrar en Metroplaza Villalobos. Y muchísimas gracias otra vez, Michelle, por acompañarnos. Y de verdad espero que no sea la última. Es la primera, pero no sea la última que nos acompañas en The Toolbox. Así que vamos a seguir el segmento. Entonces, gracias. Gracias. Agradecemos a Michelle por compartir su experiencia con nosotras. Y ahora vamos a ir al momento favorito de este equipo y es el momento de Toolbox. Gracias por acompañarnos en el momento de Toolbox. En esta ocasión queremos compartir con ustedes 5 herramientas para poder enfrentar nuestros miedos. Y vamos a empezar con la primera y es: deja de huir. Cuando tienes miedo a algo, es natural que pongas excusas para evitar afrontarlo. Sin embargo, esta reacción provoca aún más miedo, ya que te persigue con más fuerza. Con esta actitud de huida acabas teniendo miedo al miedo, lo cual es peor. No podemos tener miedo al miedo, o sea, definitivamente creo que sería lo peor, ¿verdad? El miedo siempre va a llegar. El miedo siempre va a existir, exacto. El número 2 es: deja de negarlos. A muchas personas les cuesta aceptar que tienen miedo. Debemos aceptar que todos los seres humanos y los seres vivos, creo yo que en general, tienen miedo a algo. Exacto. Se autoengaña uno contándose una historia falsa de que no tengo miedo, ¿verdad? Entonces, la valentía de enfrentarlos y por lo menos de dejar de negarlos. Ese es el primer paso. Dejemos de negar que tenemos miedo a algo para poderlo trabajar. Pues exactamente. El número 3 sería: deja de luchar. No veas al miedo como un enemigo al que hay que derrotar porque siempre te ganará. Cuanto más luchas, más grande y poderoso se convierte. Date cuenta que en el fondo es una lucha contigo mismo. O sea, es buscar realmente la ayuda, ¿verdad? O sea, dejar de luchar con lo que nos da miedo, sino buscar alguna solución. Y bueno, perdón que quiera interrumpir ahí, dejar de luchar con también esa sensación a la que nos acostumbramos cuando tenemos miedo y no, a veces la queremos ocultar. Entonces, mejor afrontarla para poder trabajar en el miedo. Así es. La cuarta sería: hazte amigo de tus miedos. Permítete sentir el miedo en tu cuerpo, obsérvalo e identifica cómo se manifiesta, en qué partes de tu cuerpo, cómo reaccionas, si te sudan las manos, si se te acelera el corazón, si te tiembla la voz, si te sonrojas, qué es lo que sucede en ti. O sea, es examinarlo. En mi caso, con mi fobia a las cucarachas, yo ya sé cómo me pongo, ¿verdad? Entonces es analizarnos a nosotros mismos qué es lo que nos da miedo y cómo nos ponemos cuando sentimos ese miedo, ¿verdad? Porque hay una sensación corporal que tenemos definitivamente en todos los miedos. Exacto. Y la número 5 es: afróntalos como una oportunidad para crecer. Cambia tu perspectiva y mira los miedos como grandes maestros que te desafían a ir más allá de ti mismo. Haz lo que te da miedo. Es la única manera que tienes de liberarte definitivamente de él. Y ese me gusta mucho. Ahora, haz lo que te da miedo. Haz lo que te da miedo, hazlo con miedo. Ese creo que sería el mejor consejo que podríamos dejarles, y es: háganlo con miedo. Si hay algo que les da miedo, si quieren, y aquí estamos hablando hablamos de todo, ¿verdad? Fobias y experiencias, miedos, traumas, pero también está el miedo a querer hacer cosas nuevas, el miedo a querer emprender un negocio, el miedo a querer empezar una relación o a terminar una relación. Hacerlo con miedo, porque definitivamente si estamos esperando a que ya no exista el miedo en mí para hacer algo, no lo vamos a hacer nunca. Entonces creo que es importante, recuérdense de eso, háganlo con miedo. Y recuérdense, cuando vayan a hacer algo, lo voy a hacer con miedo, tengo miedo, pero lo voy a hacer con miedo. Y tal vez es importante repetirlas, que sería: la primera, dejar de huir; la segunda, deja de negarlos; la tercera, deja de luchar; la cuarta, hazte amigo de tus miedos y reconócelos también; y la quinta, afróntalos como una oportunidad para crecer. Ay, me encanta. Eso me encantó, ¿ok? Y les agradecemos por acompañarnos en este episodio y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como The Toolbox, en Instagram como The Toolbox GT y en YouTube como The Toolbox. Y pueden dejarnos sus comentarios, también sugerencias para próximos episodios y aquí por supuesto los tomaremos en cuenta. Vamos a ver. Así es. Así que nos vemos la siguiente semana. Bye.